Todos los seres vivos están formados por células. Las plantas y los animales están formados por muchas células diferentes. Existen también organismos unicelulares, formados por una única célula, como los protozoos, las levaduras o las bacterias. Todas las células se originan por división de otras células. La bioquímica es una rama de la química y de la biología. Su objetivo principal es el conocimiento de la estructura y comportamiento de las moléculas biológicas, que son compuestos de carbono que forman las diversas partes de la célula, y llevan a cabo las reacciones químicas que le permiten crecer, alimentarse, reproducirse, usar y almacenar energía. Uno de los objetivos principales de la bioquímica es conocer el metabolismo lo suficiente como para predecir y controlar los cambios celulares. La bioquímica estudia la base molecular de la vida. En los procesos vitales interaccionan un gran número de sustancias de alto peso molecular o macromoléculas, compuestos de menor tamaño, dando por resultado un número grande de reacciones coordinadas que producen la energía que necesita la célula para vivir. Las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos son algunos de los componentes que se analiza desde la bioquímica, disciplina para la cual todo ser viviente posee carbono. La bioquímica hace foco en el estudio de las bases de la vida. Las proteínas son moléculas importantes que forman parte de las células del cuerpo, por eso ayudan en su adecuado funcionamiento. Tienen una estructura variada que está compuesta a partir de 20 aminoácidos y pueden tomar una forma tridimensional diferente. Los aminoácidos son sustancias cristalinas que se producen de sabor dulce. Se caracterizan por poseer un grupo carboxilo y un grupo amino. Los aminoácidos son unidades elementales de las moléculas denominadas proteínas. Son, pues, y en muy elemental símil, los ladrillos con los cuales el organismo reconstituye permanentemente sus proteínas específicas, consumidas por la sola acción de vivir. La función principal de las proteínas es transportar las sustancias grasas a través de la sangre, para así defender el organismo. Una dieta basada en estas proteínas puede ayudar a una sana y saludable vida. Las proteínas se dividen en 7. Las primeras son los anticuerpos, que ayudan a defender el cuerpo de antígenos o invasores extraños, inmovilizándolos para que después los glóbulos blancos puedan destruirlos. En segundo lugar, se encuentran las proteínas contráctiles, que ayudan a los músculos y contracciones de los mismos. En tercer lugar están las enzimas, que ayudan a que haya una reacción química más rápida, es decir, ayuda a la digestión. Las proteínas hormonales ayudan a transmitir un mensaje a través del cuerpo para que se lleve a cabo una actividad. Dos ejemplos de ellas son la insulina y la oxitocina. En quinto lugar, se encuentran las proteínas estructurales, que ayudan a dar soporte a los tejidos. Queratina, colágeno y elastina son 3 ejemplos de ellos. El sexto tipo de proteínas son las proteínas de almacenamiento, que ayudan a guardar las proteínas que hacen funcionar el cuerpo. En séptimo lugar y último están las proteínas de transporte, que llevan de un sitio a otro las moléculas, como la hemoglobina. Una molécula de proteína se encuentra determinada por el orden, cantidad y tipo de aminoácidos presentes en la cadena. Esta secuencia de aminoácidos se denomina estructura primaria. ¿Cómo se forma la cadena? ¿De qué manera se realiza la polimerización? Aquí se puede apreciar un aminoácido con su grupo colateral, representado por el elipsoide, y aquí podemos ver un aminoácido diferente con un grupo colateral distinto, representado por un hexágono. Cuando ambos aminoácidos se ubican uno al lado del otro, el grupo amino de uno de ellos puede reaccionar con el grupo ácido del otro.
Cuando se presenta esta situación, el agua se elimina y se forma el enlace péptido. Uno tras otro, los aminoácidos se enlazan para formar una larga cadena. La gran mayoría de las proteínas cuentan con más de 100 unidades de aminoácidos en una sola cadena de polipéptidos. La cadena cuenta con su propia espina dorsal compuesta de unidades que se repiten. Los diferentes grupos colaterales se encuentran unidos a esta espina dorsal. Las cadenas de aminoácidos ópticamente activas son las que hacen posible la vida y su diversidad. Toda vida depende de cómo se ordenen los aminoácidos en la cadena. ¿Por qué? En la historia de la estructura de la proteína, la cadena es solo el punto de partida. En realidad, la mayor parte de las cadenas se retuercen y adoptan la forma de una espiral. ¿A qué se debe que asuman esta forma de espiral? La razón son los enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno que se encuentran ya sea entre las diferentes partes de una cadena única o entre... Al traspasar la membrana nos encontramos dentro de la célula. Aquí, cada estructura tiene su función. Los nucleicos son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los nucleótidos son moléculas compuestas por grupos de fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Tienen importantes funciones, entre ellas el transporte de átomos en la cadena respiratoria mitocondrial. El ácido desoxirribonucleico es conocido como el ADN y es una molécula sumamente compleja que contiene toda la información genética del individuo. El ADN posee una doble cadena o hilera de polinucleótidos, ambas con forma helicoidal y ensamblada a manera de escalera. Es un ácido nucleico presente en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos de todas las células eucariotas. Se dispone de manera lineal, aunque en las procariotas tiene forma circular y está disperso en el citoplasma. Para su estudio se lo divide en 4 estructuras. Ácido ribonucleico. Está formado por ribosa como monosacárido y uracilo como una de las bases nitrogenadas. Está presente en el citoplasma de las células procaritos y eucariotas. RNA interference was popularized by work in C. elegans. When long double-stranded RNAs were injected into a worm's gonad, a standard way of introducing transgenes into worms, they blocked the expression of endogenous genes in a sequence-specific manner. In eukaryotes, most protein-coding genes are transcribed by RNA polymerase II, which generates pre-mRNAs that are then processed to form mature mRNAs. These mRNAs are then transported from the nucleus to the cytoplasm, where they are translated. RNAi can regulate endogenous gene expression. RNAi can be set in motion by genomically encoded short regulatory RNAs known as microRNAs. In algae, worms, and flies, RNAi can be activated by endogenous transposition. In plants and cultured insect cells, RNAi also has a role in antiviral defense, in which viral double-stranded RNAs are targeted for destruction by the RNAi machinery. When long double-stranded RNAs enter a cell, they are recognized and cleaved by dicer, which is a member of the RNase 3 family of double-stranded RNA-specific endonucleases. Cleavage by dicer creates short double-stranded RNAs that are characterized by 2 nucleotide-long 3' overhangs. These are called small interfering, or siRNAs. siRNAs can form a ribonucleoprotein complex called RISC, or RNAi silencing complex. This complex includes slicer, an argonaute protein with an RNase H-like domain called PWE. RISC first mediates the unwinding of the siRNA duplex. A single-stranded siRNA that is coupled to RISC
then binds to a target mRNA in a sequence-specific manner. The binding mediates target mRNA cleavage by slicer. The site of the cleavage falls in the middle of the region of siRNA complementarity. The cleaved mRNA can be recognized by the cell as being aberrant and then destroyed. This prevents translation from occurring, silencing the expression of the gene from which the mRNA was transcribed. In plants, the aberrant RNA that results from the RISC-mediated cleavage can also serve as a template for RNA-dependent RNA polymerase, or RDRP. This process relies on unprimed RNA synthesis, in which the aberrant RNA is used as a template. The resulting double-stranded RNA is a substrate for dicer activity, which generates more siRNAs. In some organisms with endogenous RNAi. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y un poco de oxígeno. De estos se dividen dos grupos, los cuales son los lípidos saponificables, los cuales están compuestos de ácidos grasos, y los lípidos insaponificables no están compuestos de ácidos grasos. De estos se derivan tres, que son los terpenos, los esteroides y los eicosenoides. Los terpenos son derivados del hidrocarburo isopreno. Los esteroides son derivados del hidrocarburo esterano compuesto de 4 anillos de carbono. Y los eicosenoides derivados de los ácidos grasos de 20 carbonos tipo omega 3 y omega 6. De los lípidos saponificables están compuestos los simples y los complejos. Los simples solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y los complejos contienen en su molécula carbono, hidrógeno, oxígeno y otros elementos.